dijo que era un viaje de negocios. Entonces, mi teléfono vibró con un mensaje que nunca olvidaré. Sin saludo, sin explicación, solo esto, tu esposa. Habitación 1108. No digas que no te lo advertí. Adjunta venía una foto. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Y nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Haznoslo saber en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Tomás Hernández estaba de pie junto a la barra de la cocina, con las manos envolviendo una taza de café que se había enfriado hacía una hora. La cerámica se sentía áspera contra sus palmas. Afuera, el sol de Nuevo León se ponía temprano, pintando la calle suburbana en tonos ámbar y óxido. A través de la ventana, podía ver a su vecino lavando una camioneta familiar en la entrada. Gente normal haciendo cosas normales en una tarde normal en San Nicolás. Dejó la taza cuando escuchó los pasos de Mariana en las escaleras. Conocía el sonido de su caminar, 13 años de matrimonio te enseñan cosas así. El ritmo era diferente esta noche, más rápido, decidido. Ya estaba molesta por algo incluso antes de entrar a la habitación. Entró a la cocina sosteniendo su teléfono frente a ella, como evidencia en un juicio. Llevaba el cabello recogido y tirante, como lo usaba cuando hablaba de negocios. Tenía la mandíbula tensa. Tomás reconoció esa mirada. Significaba que ya había tomado una decisión sobre algo y estaba a punto de decírselo. Mira esto, dijo ella. Tomás miró la pantalla. Un collar, una fina cadena de oro con un pequeño colgante de diamantes captando la luz en una foto de producto. Era delicado, simple, el tipo de cosa que Mariana usaría para reuniones con clientes cuando quería verse profesional pero femenina. ¿Qué estoy viendo?, preguntó él, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. Ni siquiera es tan caro, dijo Mariana. Tocó la pantalla con el dedo. 40.000 pesos. Eso es todo. Tomás sintió que algo se apretaba en su pecho. 40.000 pesos. Eso era la despensa de 3 meses. Ese era el pago que acababa de hacer a la compañía de aire acondicionado por la reparación que no pudieron evitar cuando el Minisplit murió en julio. Esos eran turnos extras en la bodega, cargando tarimas hasta que le dolía la espalda y tenía las manos en carne viva. Mari, todavía estamos pagando la reparación del aire, dijo. Su voz salió nivelada, tranquila. Había aprendido hace mucho tiempo que levantar la voz nunca ayudaba en nada. Sus ojos destellaron. Siempre tienes una excusa. No es una excusa. Se llama presupuesto. Ella se rió. No fue un sonido feliz. Un presupuesto, ¿verdad? Tenemos 40 años y todavía no podemos permitirnos un collar de 40.000 pesos. ¿Para qué estamos ahorrando, Tomás? ¿Cuál es el punto de trabajar todos estos turnos extras si nunca podemos tener nada bonito? Él quería decírselo. Las palabras estaban justo ahí, en su garganta. Había estado ahorrando durante meses, tomando cada turno extra que ofrecía la bodega, saltándose comidas, guardando 1.000 pesos aquí, 2.000 allá, escondiéndolo en una cuenta que ella no revisaba. Había encontrado ese exacto collar en línea hacía 6 semanas. Ya había hablado con el joyero para apartarlo. Su cumpleaños era en 3 semanas. Quería ver su cara cuando se lo diera. Quería sorprenderla como solía hacerlo cuando eran más jóvenes y todo parecía más fácil. Pero no dijo nada de eso, porque si se lo decía ahora, arruinaría la sorpresa. Y porque, en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz se preguntaba si ella siquiera se lo merecía ya. He estado tomando turnos extras, dijo en su lugar. ¿Para qué? Su voz se estaba elevando ahora. ¿Para que apenas podamos respirar cada mes? ¿Para vivir en esta casa que necesita impermeabilizarse y manejar coches que tienen 10 años? Veo a las mujeres con las que trabajo, Tomás. Tienen cosas bonitas. Se van de vacaciones. Sus maridos las llevan a restaurantes que no tienen menús de plástico. Eso dolió. Aterrizó en algún lugar profundo de sus costillas y se quedó allí. Tomás había crecido sin nada. Su padre había desaparecido cuando él tenía 8 años.
Su madre había tenido 2 trabajos solo para mantener la luz encendida. Recordaba cenar cereal, recordaba usar zapatos con agujeros, recordaba la vergüenza de ello. Cuando se casó con Mariana, se había prometido a sí mismo que a su familia nunca le faltaría nada. Tendrían una casa, coches que funcionaran, comida en la mesa, seguridad. Pero la seguridad era aburrida. La seguridad no brillaba como el oro. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, dijo en voz baja. Bueno, tal vez tu mejor esfuerzo no es suficiente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como humo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, la cara de Mariana cambió. Se dio cuenta de lo que había dicho. Su expresión se suavizó ligeramente en los bordes. Tomás, no quise decir. Sí, sí quisiste. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Detrás de él, la escuchó azotar su teléfono contra la barra. Escuchó sus pasos cruzar la sala. Escuchó la puerta de la recámara cerrarse con fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. Tomás se quedó en el pasillo durante mucho tiempo, escuchando el silencio de su casa. Luego bajó a la cochera, se sentó en el viejo sofá que guardaban allí y miró la pared de concreto hasta que la ira en su pecho se convirtió en algo más frío. Pasaron 2 semanas. Se hablaban con frases cortas. Cosas prácticas: quién iría al súper, a qué hora era la cena, si necesitaba gasolina en la camioneta, el tipo de palabras que usa la gente cuando vive en la misma casa, pero no conviven realmente. Tomás siguió yendo a trabajar, cargando mercancía, firmando envíos, lidiando con los tipos de su cuadrilla que llegaban tarde o se reportaban enfermos. La bodega era ruidosa y calurosa, y olía a cartón y diésel, pero al menos era honesta. Ponías el trabajo, te pagaban. Nadie fingía ser algo que no era. Un jueves por la tarde, Mariana llegó a casa con una maleta. Tengo un retiro de liderazgo, dijo. Se movía rápido por la recámara, sacando ropa de los cajones y colgando cosas del closet. 3 días. Una cosa corporativa en el hotel cerca del aeropuerto. Tomás estaba sentado en el borde de la cama desabrochándose las botas de trabajo. Le dolían los pies. Le dolía todo. ¿Qué hotel? El Plaza Aeropuerto. Salas de conferencias. Presentaciones aburridas. Ya sabes cómo es. Él asintió. No sabía cómo era. Nunca había estado en un retiro corporativo. Supervisaba una cuadrilla de almacén. Sus reuniones ocurrían en un comedor que olía a café quemado y sándwiches viejos. ¿Cuándo te vas? Mañana temprano en la mañana. Cerró la cremallera de la maleta. No lo miró. Volveré el domingo por la noche. Está bien. Ella se detuvo en la puerta por un segundo. Él pensó que podría decir algo. Disculparse por la pelea. Decirle que lo amaba. Algo. Llámame cuando llegues, dijo él. Lo haré. Pero no le dio un beso de despedida. No lo tocó en absoluto. Solo salió de la recámara con su maleta rodando detrás de ella. Tomás se quedó allí sentado con su ropa de trabajo, escuchando el sonido de su coche arrancar en la entrada, escuchándolo alejarse, escuchando el silencio que llenaba la casa como agua. Esa noche, asó hamburguesas en el patio trasero. Solo una, se la comió de pie en la mesa del patio, viendo las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Los vecinos tenían una carne asada 2 casas más abajo. Podía escuchar voces y música norteña. Risas, el sonido de gente que era feliz. Limpió el asador, entró y vio un partido de fútbol en la televisión sin verlo realmente. Las horas pasaban lentas. A las 9:15, pensó en enviar un mensaje a Mariana, solo para reportarse, asegurarse de que había llegado bien. Entonces su teléfono vibró. Número desconocido. Tomás miró la pantalla. No solía abrir mensajes de números que no reconocía. Spam, estafas, números equivocados. Pero algo le hizo abrir este. Sin mensaje, sin saludo, solo una foto. Su cerebro tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo. Mariana en una cama de hotel, usando el collar y nada más. El teléfono casi se le resbaló de la mano.
Su visión se cerró en túnel. Los bordes de la habitación se oscurecieron y todo lo que podía ver era la pantalla. Esa imagen, su esposa desnuda, sonriendo a alguien que no era él, y alrededor de su cuello, esa fina cadena de oro, ese colgante de diamantes captando la luz. Su pecho se sintió como si alguien hubiera metido la mano y agarrado su corazón con un puño frío. Hizo zoom en la foto. Le temblaba la mano, pero la obligó a quedarse firme. Miró cada detalle como si estuviera examinando evidencia, porque eso es lo que era, evidencia. El número de habitación visible en la puerta en el reflejo del espejo, 1108. Hotel Plaza Aeropuerto. El mismo hotel donde dijo que era el retiro. Sin materiales de conferencia en la cómoda. Sin laptop. Sin gafete. Un saco de hombre colgado sobre la silla. Azul oscuro, de aspecto costoso. Una botella de vino en la mesita de noche. 2 copas. Tomás dejó el teléfono en la mesa de centro. Se levantó. Se volvió a sentar. Se levantó de nuevo. Sentía que su cuerpo no sabía qué hacer con lo que su cerebro le estaba diciendo. Debería llamarla, exigir una explicación, gritar, romper algo. Pero no hizo ninguna de esas cosas. En su lugar, tomó las llaves de su camioneta y salió por la puerta. El viaje al Plaza Aeropuerto tomó 23 minutos. Tomás lo sabía porque vio cada minuto pasar en el reloj del tablero. La carretera a Miguel Alemán estaba casi vacía, solo tráileres y viajeros nocturnos. Sus manos estaban bloqueadas en el volante. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Seguía viendo esa foto. Seguía viendo su cara. Esa sonrisa. Se veía feliz. Realmente feliz. De la manera en que solía mirarlo cuando empezaron a salir. Cuando él la recogía en su departamento y la llevaba a cenar a lugares que no podía pagar. Cuando todo era nuevo, emocionante y lleno de posibilidades. Cuando dejó de mirarlo así. El hotel apareció a la vista. 11 pisos de concreto y vidrio, luces brillantes, un estacionamiento medio lleno de autos de alquiler y vehículos sin placas del estado. Tomás se metió en un espacio cerca de la entrada, apagó el motor y se quedó allí. Podía irse, conducir a casa, fingir que nunca vio esa foto, seguir con su vida como si nada hubiera cambiado. Pero todo ya había cambiado. En el momento en que abrió ese mensaje, su matrimonio había terminado. Simplemente no lo había aceptado todavía. Salió de la camioneta. El vestíbulo estaba tranquilo. Algunas personas con ropa de negocios sentadas en sillones escribiendo en laptops. Un recepcionista que parecía aburrido. Puertas de elevador abriéndose y cerrándose. La alfombra tenía patrones en remolinos azules y grises. El aire acondicionado estaba demasiado frío. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Caminó hacia los elevadores como si perteneciera allí. Presionó el botón para el piso 11. El elevador subió lentamente. Música suave sonaba desde altavoces ocultos. Tomás vio los números subir. 5, 6, 7. Su reflejo le devolvía la mirada desde las puertas de metal pulido. Se veía cansado, mayor de 41 años. Su camisa de trabajo estaba arrugada. Había una mancha de grasa en sus jeans por la camioneta. Las puertas se abrieron en el 11. El pasillo se extendía en ambas direcciones. Puertas idénticas, luces idénticas. La alfombra amortiguaba sus pasos. Podía escuchar una televisión sonando en una de las habitaciones. Voces riendo. La habitación 1108 estaba al final del pasillo. Tomás se paró fuera de la puerta. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Levantó la mano para tocar, se detuvo, la levantó de nuevo. Tocó 3 veces. Firme, constante. Pasos adentro, una pausa. Entonces la puerta se abrió. Daniel Castillo estaba allí, en pantalones de vestir y camiseta interior. Sin zapatos. Tenía el cabello despeinado. Su cara estaba sonrojada. Cuando vio a Tomás, algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, luego cálculo.
No abrió la puerta del todo, solo se quedó allí bloqueando la entrada. Sí, dijo Daniel. Su voz era suave, controlada, como si estuviera respondiendo una llamada de negocios. Tomás no dijo nada. Miró más allá de Daniel, hacia la habitación. Mariana estaba parada cerca de la cama. Se había puesto una bata del hotel, de felpa blanca, con el cinturón atado flojo alrededor de su cintura. Tenía el cabello suelto y alrededor de su cuello, el collar brillaba a la luz de la lámpara de noche. Su cara se puso blanca. Toda la sangre simplemente se drenó de ella. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Tomás, dijo finalmente, solo su nombre, como si no pudiera pensar en nada más que decir. Tomás la miró, realmente la miró. Esta mujer a la que había amado durante 13 años. Esta mujer por la que había trabajado horas extras. Esta mujer a la que había querido sorprender con un regalo que le encantaría. Estaba allí parada en la habitación de hotel de otro hombre, usando joyas que él no podía pagar, y todo lo que él sentía era frío. Así que este es el retiro, dijo. Su voz salió plana, vacía, como si toda la emoción se hubiera quemado. Daniel intentó dar un paso adelante. Puso una sonrisa, el tipo de sonrisa que probablemente usaba en las juntas. Confidente, tranquilizadora. Vamos a calmarnos. Podemos hablar de esto como adultos. Tomás dio un paso atrás alejándose de la puerta, alejándose de ambos. No es necesario, dijo. Ella puede volver a casa a empacar. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. Detrás de él, escuchó a Mariana decir su nombre de nuevo. Escuchó el pánico en su voz. Escuchó a Daniel tratando de cerrar la puerta, pero Tomás siguió caminando hacia el elevador, bajó al vestíbulo y salió a su camioneta. Se sentó en el asiento del conductor durante mucho tiempo antes de encender el motor. Sus manos estaban firmes ahora. Su respiración era tranquila. Todo dentro de él se había vuelto muy silencioso y muy quieto. Condujo a casa en silencio. Sin radio, sin música, solo el sonido de la carretera y sus propios pensamientos. Cuando llegó a casa, se sentó en la mesa de la cocina y miró su teléfono. La foto seguía ahí. Evidencia, prueba, verdad. La reenvió a su correo electrónico, luego a una cuenta de almacenamiento en la nube, luego la borró de sus mensajes, pero nunca podría borrarla de su memoria. Tomás no durmió esa noche. Se sentó en la sala mientras el cielo cambiaba lentamente de negro a gris y a azul pálido. Vio salir el sol a través de la ventana, vio a sus vecinos irse a trabajar. Vio al camión de la basura hacer su recorrido por la calle. A las 8 de la mañana, hizo una llamada telefónica. Sí, necesito cambiar las cerraduras de mi casa, dijo. Hoy sí es posible. El cerrajero dijo que podía estar allí al mediodía. Tomás pasó la mañana empacando. Recorrió la recámara como si estuviera haciendo inventario en la bodega. Eficiente, metódico. La ropa del closet fue a las maletas. Los zapatos fueron a cajas. Maquillaje, joyas y todas las pequeñas cosas que pertenecían a Mariana fueron a bolsas. No se apresuró. No tiró cosas. Simplemente empacó todo con cuidado y lo llevó todo a la entrada de la cochera. Para cuando llegó el cerrajero, había 3 maletas, 2 cajas y 4 bolsas sentadas en el concreto. Los vecinos definitivamente estaban mirando ahora. Tomás podía ver cortinas moviéndose. Podía sentir ojos sobre él. Que miren. Que hablen. No le importaba. El cerrajero era un tipo de unos 50 años con un cinturón de herramientas y una mirada de saber de qué se trataba. No hizo preguntas. Solo cambió las cerraduras y le entregó a Tomás 3 llaves nuevas. ¿Quiere las cerraduras viejas?, preguntó. No, dijo Tomás. Tírelas. El coche de Mariana entró en la cochera a las 2 de la tarde. Tomás estaba sentado en los escalones del frente esperando. Ella salió del coche rápido. Tenía la cara hinchada. Había estado llorando. Su ropa era la misma de ayer, arrugada ahora. Miró las maletas, las cajas, a Tomás. Su expresión pasó de confusión a shock y a ira en unos 3 segundos.
¿Qué es esto? Dijo ella. Tus cosas. No puedes hacer esto. Caminó hacia la puerta. Esta es mi casa también. Tomás se levantó, se paró frente a la puerta. No la tocó, no gritó, solo bloqueó su camino. Mentiste, dijo. Me engañaste. No vas a volver a entrar. Tomás, escúchame. Su voz temblaba. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos trabajar en esto. Casi se rió. ¿Trabajar en ello? Estabas en una habitación de hotel con tu jefe, usando un collar que él te compró. ¿Qué parte de eso necesita discusión? Ella parpadeó. Su boca se abrió. Se cerró. ¿Cómo? Usabas el collar, dijo él. El que querías que te comprara. El que no podía pagar. Él lo compró, ¿verdad? Ella no respondió. Solo lo miró con lágrimas corriendo por su cara. Ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Quiero que te vayas ahora, dijo Tomás. Toma tus cosas y vete. Este es mi hogar. No, era nuestro hogar. Ahora es mío. Tú hiciste tu elección. Estás exagerando. Su voz se estaba volviendo más fuerte. Desesperada. La gente comete errores. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. No quiero arreglarlo, dijo Tomás. Las palabras salieron afiladas y limpias. Finales. No quiero escuchar excusas. No quiero disculpas. Quiero que tomes tus cosas y salgas de mi entrada. Mariana lo miró fijamente. Algo en sus ojos cambió. Las lágrimas se detuvieron. Su rostro se endureció. Te vas a arrepentir de esto. No, dijo él. No lo haré. Pasó junto a ella, se subió a su camioneta, encendió el motor y se sentó allí esperando hasta que ella finalmente cargó todo en su coche y se alejó. Tomás se sentó frente al licenciado Gustavo Becerra en una oficina que olía a libros viejos y café. El abogado tenía unos 60 años, cabello gris y lentes de lectura que se deslizaban por su nariz. Tenía reputación de ser justo pero implacable. La gente lo llamaba cuando querían resultados, no simpatía. Cuénteme qué pasó, dijo Gustavo. Tenía una libreta legal frente a él, una pluma en la mano, listo para tomar notas. Tomás le contó todo. La pelea por el collar, el viaje de negocios, la foto, la habitación del hotel. Mantuvo su voz nivelada, fáctica, como si estuviera dando un reporte en el trabajo. Gustavo escuchó sin interrumpir. Cuando Tomás terminó, dejó su pluma y se reclinó en su silla. ¿Todavía tiene la foto? Sí. Y la reenvié a mi correo. Almacenamiento en la nube también. Bien. Registros telefónicos, puedo conseguirlos. Haz eso. También, consiga estados de cuenta de tarjetas de crédito. Cualquier cosa que muestre estancias en hoteles, restaurantes, regalos, cualquier cosa inusual. Gustavo tamborileó sus dedos sobre el escritorio. En Nuevo León el divorcio es incausado. Eso significa que no necesitamos probar culpa para divorciarlo. Pero el adulterio todavía importa cuando se trata de acuerdos, especialmente si se usaron fondos conyugales. ¿Se usaron?, dijo Tomás. Ella estaba usando su tarjeta de crédito. Aún mejor. ¿Cuánto tiempo han estado casados? 13 años. ¿Hijos? No. Gustavo asintió. Hizo una nota. Eso simplifica las cosas. ¿Qué activos tienen? ¿La casa? 2 coches. Algunos ahorros. Su cuenta de retiro. La mía. Tomás hizo una pausa. Quiero quedarme con la casa. Lo intentaremos, pero entienda que ella tiene derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio por bienes mancomunados. La cuestión es si podemos argumentar que su conducta debe afectar la división. ¿Podemos? Tal vez. Depende del juez.
Pero si usó fondos conyugales para financiar una aventura, tenemos un caso. Gustavo miró a Tomás por encima de sus lentes de lectura. Necesito preguntarle algo. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás. La terapia matrimonial siempre es una opción. Estoy seguro. ¿Sin dudas? Ninguna. Gustavo lo estudió por un momento, luego asintió. Muy bien, redactaré los papeles. Mientras tanto, documente todo, cada mensaje, cada llamada, cada gasto. No hable con ella a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando lo haga, sea breve y fáctico. No pierda los estribos. No haga amenazas. No haga nada que pueda ser usado en su contra. Tomás se puso de pie, estrechó la mano de Gustavo. Gracias. No me agradezca todavía, dijo Gustavo. Esto se va a poner feo. Tenía razón. Mariana presentó la demanda primero. Tomás recibió los papeles 3 días después. Ella exigía la mitad de todo. La casa, su cuenta de retiro, pensión alimenticia. Su abogada estaba pintando una imagen de un marido controlador que había descuidado emocionalmente a su esposa durante años, que se había negado a proveer para ella, que la había forzado a los brazos de otro hombre porque era frío y distante. Tomás leyó la demanda en su camioneta durante el descanso del almuerzo en la bodega. Cada palabra se sentía como un cuchillo. Cada acusación era una mentira disfrazada de verdad. Ella estaba reescribiendo todo su matrimonio, haciéndose la víctima, haciéndolo a él el villano. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que reconoció. Una de las amigas de Mariana. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Debería darte vergüenza. Luego otro mensaje. Otra amiga. Ella se merece algo mejor que tú. Luego otro. Eres un bastardo sin corazón. Tomás borró los mensajes. Bloqueó los números. Había aprendido algo importante en la última semana, la gente creería cualquier historia que sonara mejor. Cualquier historia que los hiciera sentir justos. La verdad no importaba tanto como la narrativa. Mariana era buena con las narrativas. Publicaba en redes sociales frases vagas sobre fuerza y perseverancia, fotos de atardeceres con descripciones sobre nuevos comienzos, historias sobre encontrarse a sí misma después del abuso emocional. Nunca mencionaba su nombre, nunca decía qué pasó, pero todos sabían. Todos podían leer entre líneas. En una semana, la mitad de sus amigos mutuos se habían puesto de su lado. Gente que Tomás no había visto en años. Gente a la que había ayudado a mover muebles. Gente a cuyos hijos les había dado regalos en cumpleaños. Todos lo miraban diferente ahora, como si fuera alguien con quien tener cuidado. Alguien que podría explotar. Él no se defendió. No explicó. No publicó su lado de la historia. Simplemente siguió yendo a trabajar, siguió pagando las cuentas, siguió reuniéndose con Gustavo y reuniendo evidencia. Déjala hablar, dijo Gustavo cuando Tomás mencionó las publicaciones en redes sociales. Deja que le diga a todos lo terrible que eres. No importa lo que ellos piensen. Importa lo que piense el juez. La audiencia de conciliación y deposición estaba programada para un martes por la mañana en octubre. Tomás se tomó el día libre, se puso el único traje que tenía y condujo al centro, a una sala de conferencias en un edificio lleno de abogados. Mariana ya estaba allí cuando llegó. Llevaba un vestido negro, profesional, conservador. Su cabello estaba recogido. Sin joyas excepto pequeños aretes. Parecía alguien interpretando el papel de una esposa agraviada. Cuando vio a Tomás, su expresión no cambió, solo miró a través de él como si fuera de vidrio. Su abogada era una mujer llamada Patricia Vega. Rasgos afilados, traje costoso, el tipo de abogada que hacía que un salario de 1,5 millones de pesos al año pareciera cambio de bolsillo. Le sonrió a Tomás como un tiburón le sonríe a una foca. La deposición duró 3 horas. Patricia le preguntó a Tomás sobre su trabajo, sus ingresos, sus hábitos de gasto, si bebía, si alguna vez había sido violento, si tenía aventuras propias. Trató de pintarlo como controlador, como financieramente abusivo, como alguien que mantenía a su esposa atrapada en una vida que no quería.
Tomás respondió cada pregunta con calma. Honestamente, no se puso a la defensiva. No perdió los estribos, solo dijo la verdad. ¿Alguna vez le negó dinero a su esposa para necesidades básicas? Preguntó Patricia. No. ¿Alguna vez le dijo que no podía trabajar? No. ¿Alguna vez le impidió ver a amigos o familiares? No. ¿Alguna vez le levantó la voz? Tomás hizo una pausa. Lo pensó. Probablemente. En 13 años, estoy seguro de que levanté la voz en algún momento, pero nunca le grité. Nunca la insulté. Nunca la amenacé. ¿Qué hay del día que cambió las cerraduras? Eso parece agresivo. Ella había sido infiel. No la quería en mi casa nunca más. ¿Su casa? Es propiedad conyugal. Nuestra casa. Entonces yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba los servicios. Yo pagaba las reparaciones. Ella era bienvenida a solicitar el divorcio y hacer su reclamo, pero no era bienvenida a vivir allí más. Patricia sonrió. Suena enojado, señor Hernández. Estoy herido. Hay una diferencia. Cuando fue el turno de Gustavo, no perdió el tiempo. Sacó la foto, la puso sobre la mesa frente a Mariana y Patricia. La imagen estaba impresa en papel brillante, tamaño carta, imposible de ignorar. La cara de Mariana se puso roja. Miró hacia otro lado. ¿Puede explicar esta fotografía?, preguntó Gustavo. Patricia puso su mano sobre el brazo de Mariana. No respondas eso. Es una pregunta simple, dijo Gustavo. ¿Es usted la de la fotografía? Silencio. ¿Es un collar lo que está usando? Más silencio. ¿Su esposo le compró ese collar? La voz de Mariana salió tranquila, tensa. No. ¿Quién lo hizo? Instruyo a mi cliente a no responder, dijo Patricia. Gustavo sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Está bien. Dejaremos que el juez decida. Sacó otro documento. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, cargos resaltados, hoteles, restaurantes. Todos estos son cargos hechos durante el tiempo que su cliente afirmó estar en viajes de negocios. ¿Puede explicar por qué se usaron fondos conyugales para habitaciones de hotel cuando la empresa de su cliente debería haber cubierto esos gastos? Patricia miró los estados de cuenta. Su expresión no cambió, pero Tomás pudo ver algo cambiar detrás de sus ojos. Esto era malo para ellas. Muy malo. Necesitaremos tiempo para revisar estos documentos, dijo ella. Tómense todo el tiempo que necesiten, dijo Gustavo. Tenemos copias. La sesión terminó 20 minutos después. Mariana se fue sin mirar a Tomás. Patricia reunió sus papeles rápidamente. Profesional, pero Tomás podía ver la preocupación en la forma en que se movía. Eso salió bien, dijo Gustavo cuando estuvieron solos. ¿Cómo puedes saberlo? Porque están preocupadas ahora. Pensaron que podían intimidarlo para un acuerdo rápido. Pensaron que cedería la mitad de todo solo para evitar una pelea. Pero tiene evidencia. Evidencia real. Y eso cambia el juego. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Probablemente intentarán llegar a un acuerdo fuera de la corte. Ofrecerle algo razonable para hacer que esto desaparezca silenciosamente. Si no lo hacen, vamos a juicio. De cualquier manera, está en una posición fuerte. Tomás asintió. No se sentía fuerte. Se sentía cansado, como si hubiera estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y sus brazos estuvieran a punto de ceder. Pero no iba a renunciar. No ahora. Una semana después, algo cambió. Tomás estaba en casa cenando solo frente al televisor cuando su teléfono comenzó a vibrar. Mensaje tras mensaje, notificaciones acumulándose. Abrió su teléfono. La gente le estaba enviando mensajes. Gente de la que no había sabido en años. Viejos amigos de la prepa, compañeros de trabajos anteriores, incluso algunas de las amigas de Mariana que lo habían bloqueado. ¿Ya viste?
Checa Facebook. ¡Ay, Dios mío! Tomás abrió Facebook, fue a un grupo de la comunidad local y ahí estaba, la foto, la misma que había recibido semanas atrás, publicada públicamente junto con otra foto. Esta mostraba a Mariana y Daniel besándose en el vestíbulo del hotel, la mano de él en su espalda, la mano de ella en su pecho. La fecha y hora en la imagen eran de la misma noche. La publicación había estado arriba por 3 horas. Ya tenía 200 comentarios. Gente compartiéndola, gente etiquetando a otros, gente que conocía a Mariana, gente que conocía a Daniel. Todo el asunto se estaba extendiendo a través de su círculo social como un incendio forestal. Tomás miró la pantalla. Él no la había publicado. Había mantenido esa foto privada, dada solo a su abogado. Entonces, ¿quién la había puesto en línea? Luego vio el nombre de la cuenta. Era un perfil falso. Sin foto. Una cadena aleatoria de letras y números por nombre, creado solo para publicar esto. Su teléfono sonó. «Gustavo, ¿ha visto Facebook?», preguntó el abogado. «Sí, acabo de verlo». «¿Usted publicó eso?». «No, lo juro». «Bien». «No lo haga». «No comente en ello». «No lo comparta». «No reaccione en absoluto». «Podría ayudarnos, pero solo si se mantiene completamente fuera de ello». ¿Entendido? Entendido. Tomás colgó. Se desplazó por los comentarios. La gente estaba enojada. Algunos apoyaban a Mariana, diciendo que la foto era falsa o sacada de contexto. Pero la mayoría estaba de su lado ahora. La gente que había creído su historia sobre ser emocionalmente abusado de repente estaba cuestionando todo. La gente que había llamado a Tomás despiadado se estaba disculpando. La verdad estaba ahí fuera ahora. No su versión, no la versión de ella, solo la verdad. Su teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Casi no responde, pero algo le hizo contestar. «Hola», habla Ricardo. Tomás se quedó muy quieto. Ricardo Rico Méndez, el exnovio de Mariana de antes de que se casaran. Había escuchado el nombre a lo largo de los años. Mariana lo había mencionado 1 o 2 veces. Algún tipo con el que salió en sus 20. Nada serio. O eso dijo ella. ¿Por qué me llamas?, preguntó Tomás. Trabajo en mantenimiento en el Hotel Plaza Aeropuerto. La voz de Rico era áspera, amarga. Vi a tu esposa registrarse hace como un mes con su jefe. Los vi en el vestíbulo, en el pasillo, en el estacionamiento. He visto muchas cosas trabajando en ese hotel. Pero cuando la reconocí, me encabronó. Entonces tú tomaste las fotos. Cámaras de seguridad. Tengo acceso. Imaginé que deberías saber en qué andaba ella. Hizo una pausa. E imaginé que el mundo debería saberlo también. ¿Lo publicaste en Facebook? Sí. Ella me votó hace años. Dijo que yo no era lo suficientemente bueno para ella. Dijo que quería a alguien con ambición. Alguien que pudiera darle una vida mejor. Supongo que lo encontró. Tomás no sabía qué decir. Este hombre había estado cargando rencor durante años. Esperando una oportunidad para desquitarse. Y la vida de Tomás había sido el daño colateral. Podrías haberme enviado las fotos solamente, dijo Tomás. ¿Dónde está la diversión en eso? Además, ella te avergonzó. Se merece ser avergonzada de vuelta. Esto va a lastimar a gente. Daniel tiene esposa. ¿Hijos? Sí, bueno, tal vez debió haber pensado en eso antes de acostarse con la esposa de otro. Rico colgó. Tomás se quedó allí sosteniendo su teléfono. Una parte de él se sentía culpable. Esto no era como quería que sucedieran las cosas. No quería humillación pública. Solo quería salir del matrimonio. Quería seguir con su vida. Pero otra parte de él sentía algo más oscuro. Algo que decía que Mariana había tomado sus decisiones. Había mentido. Había engañado. Había intentado destruir su reputación. Y ahora la verdad había salido.
Tal vez ella sí se merecía esto. Cerró Facebook, apagó su teléfono, intentó dormir, pero seguía viendo esa imagen. Mariana y Daniel en un vestíbulo, su mano en el pecho de él, sonriéndole como si él fuera todo lo que ella siempre quiso. El hombre que Tomás nunca podría ser. La vida de Daniel Castillo se desmoronó más rápido de lo que Tomás esperaba. Empezó con una llamada telefónica de la esposa de Daniel. El número de Tomás había sido incluido en la publicación de Facebook. Ella lo llamó a las 6 de la mañana, 2 días después de que las fotos se hicieran virales. ¿Es Tomás Hernández? Su voz temblaba, enojada y rota al mismo tiempo. Sí. ¿Sabía usted? No hasta hace unas semanas. Estaba llorando ahora. Tomás podía escuchar niños en el fondo. Voces jóvenes pidiendo el desayuno, preguntando dónde estaba papá. Él me dijo que no era nada. Me dijo que las fotos eran falsas. Pero encontré recibos, facturas de hotel, regalos. Él le compró ese collar. ¿Sabe cuánto costó ese collar? 40.000 pesos, dijo Tomás en voz baja. Eso se suponía que era para la remodelación de nuestra cocina. Hemos estado ahorrando por 2 años, y él se lo gastó en ella. Ella estaba sollozando ahora. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo ella? Tomás no tenía una respuesta para eso. La dejó llorar, la dejó enfurecerse, la dejó derramar todo el dolor y la traición en el teléfono. Cuando finalmente se detuvo, cuando el silencio se alargó demasiado, él habló. Siento que esto te haya pasado. Yo también, susurró ella. Luego colgó. 3 días después, Tomás escuchó a través del chisme de la bodega que Daniel había sido despedido. La compañía había abierto una investigación de ética. La política corporativa era estricta sobre las relaciones entre gerentes y empleados, especialmente las no reveladas, especialmente las que involucraban recursos de la empresa. Habitaciones de hotel reservadas en cuentas de gastos. Cenas cargadas a tarjetas corporativas. Viajes que se suponía eran de negocios pero eran en realidad otra cosa. Daniel había violado política tras política. Y una vez que comenzó la investigación, salieron a la luz otras cosas. Otras empleadas que se sentían incómodas a su alrededor. Otros comentarios inapropiados, un patrón de comportamiento que la compañía no podía ignorar. Se fue en una semana. Sin liquidación, sin carta de recomendación, sin entrevista de salida, solo una caja de artículos personales de su oficina y una escolta al estacionamiento. Tomás escuchó todo esto de un tipo en la bodega cuya esposa trabajaba en recursos humanos en la misma compañía. La historia se extendió. La gente hablaba en una comunidad de negocios como Monterrey. Las noticias viajaban rápido. El nombre de Daniel se volvió veneno. Otras compañías no querían el escándalo. No querían ser asociadas con el tipo de las fotos. El tipo que había destruido 2 matrimonios y perdido su trabajo por una aventura. Tomás se encontró sintiendo casi lástima por Daniel. Casi. Entonces recordó la forma en que Daniel había abierto esa puerta de hotel. Esa voz suave, esa mirada calculadora. Vamos a calmarnos. Como si Tomás estuviera siendo irrazonable, como si estuviera exagerando por encontrar a su esposa desnuda en la habitación de otro hombre. No, Daniel había tomado sus decisiones. Ahora estaba viviendo con ellas. Mariana perdió su trabajo una semana después que Daniel. Diferente compañía, diferente departamento de RH, pero la misma política, la misma violación. Y cuando las fotos se hicieron públicas, cuando los clientes comenzaron a hacer preguntas, cuando otros empleados comenzaron a quejarse, la compañía no tuvo opción. Lo llamaron mala conducta. Dijeron que había violado el código de conducta. Dijeron que se había involucrado en un comportamiento que reflejaba mal a la organización. Dijeron que estaba despedida con efecto inmediato. Sin paquete de liquidación, sin carta de recomendación, sin oportunidad de renunciar con gracia, solo una llamada telefónica y un correo con instrucciones para devolver su laptop y tarjeta de acceso. Tomás se enteró por Gustavo. El abogado tenía contactos en todas partes. Llamó a Tomás al trabajo con la actualización. Su abogada acaba de informarme que Mariana perdió su trabajo, dijo Gustavo.
Esto cambia significativamente la situación de la pensión alimenticia. Ella ganaba 100.000 al mes. Ahora gana nada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que va a tener dificultades para argumentar que usted debe pagarle pensión cuando ella es la que destruyó su propia carrera. También significa que está desesperada. Espere una oferta de acuerdo pronto. Gustavo tenía razón. 2 días después, Patricia Vega llamó con una propuesta. Mariana renunciaría a su reclamo de pensión alimenticia. Se llevaría su propia cuenta de retiro y su coche. Pediría 400,000 pesos en efectivo para ayudarla a recuperarse. A cambio, Tomás se quedaría con la casa y su cuenta de retiro. ¿Qué piensa? Preguntó Gustavo después de transmitir la oferta. Tomás lo pensó. 400.000 pesos era mucho dinero, pero también era menos de la mitad de lo que ella habría obtenido si hubieran ido a juicio y dividido todo 50/50. Contraoferta con 200.000, dijo Tomás. ¿Está seguro? Probablemente podríamos salirnos con la nuestra sin pagar nada. Estoy seguro. No estoy tratando de destruirla. Solo quiero que esto termine. Gustavo hizo la llamada. Patricia aceptó. El acuerdo se finalizó una semana después. Tomás firmó los papeles en la oficina de Gustavo. No se sintió aliviado. No se sintió victorioso. Solo se sintió vacío, como si algo hubiera sido ahuecado dentro de él y nada hubiera llenado el espacio. Está hecho, dijo Gustavo. Está divorciado. Tomás asintió, estrechó la mano del abogado y condujo a casa, a una casa que se sentía demasiado grande y demasiado tranquila. Esa noche, su teléfono sonó. No reconoció el número, pero contestó de todos modos. ¿Tomás? La voz de Mariana sonaba áspera, como si hubiera estado llorando por días. Tal vez lo había estado. ¿Qué quieres? Solo quería hablar. Explicar. No hay nada que explicar. Está hecho. Por favor, solo escucha. Estaba llorando ahora. Él podía escucharlo en su voz. Nunca quise que esto pasara. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Lo sé. Sé que lo hice. Y lo siento. Lo siento mucho. Tomó un respiro tembloroso. Estaba tan infeliz, tan cansada de luchar, tan cansada de ver a todos los demás tener las cosas que yo quería. Daniel me hizo sentir especial. Me hizo sentir que importaba, que valía algo. Valías algo para mí, dijo Tomás. Su voz era tranquila. ¿Difícil? Eras todo para mí. Silencio. Cometí un error, susurró ella. Tomaste una decisión. ¿No puedes perdonarme? ¿Podemos intentarlo de nuevo? Tomás cerró los ojos. Vio esa foto en su mente. La vio en esa habitación de hotel. Vio el collar. Vio todo por lo que había trabajado. Todo lo que había sacrificado tirado a la basura como si no significara nada. No, dijo. Por favor, Tomás, no tengo a nadie. Perdí mi trabajo. Perdí a mis amigos. Estoy viviendo en un departamento del tamaño de un closet. No tengo nada. Tienes lo que elegiste. Te amaba. Todavía te amo. No, dijo de nuevo. Amabas lo que yo proveía. La casa, la estabilidad, la seguridad. Pero no me amabas a mí. Porque si me amaras, nunca habrías hecho lo que hiciste. Eso no es justo. La vida no es justa, Mari. Tú me enseñaste eso. Ella estaba sollozando ahora. Sollozos profundos y agitados que le dificultaban hablar. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Cómo se supone que empiece de nuevo? No lo sé. Averígualo de la misma manera que yo tuve que hacerlo. ¿Puedo volver, por favor? Haré lo que sea. Cambiaré. Seré mejor. Por un momento, Tomás casi sintió algo. Casi sintió el impulso de decir que sí, de perdonar, de intentar de nuevo. Habían estado casados por 13 años.
Eso tenía que contar para algo. Todos esos años no podían simplemente desaparecer. Pero luego recordó su cara cuando dijo, tal vez tu mejor esfuerzo no es suficiente. Recordó que ella salió por la puerta sin darle un beso de despedida. Recordó que le mintió sobre a dónde iba y con quién estaba. Recordó que había elegido a Daniel. Había elegido la aventura, había elegido destruir su matrimonio. Y se dio cuenta de algo importante. Ya no la amaba. Tal vez había dejado de amarla hacía mucho tiempo y simplemente no lo había admitido. O tal vez el amor había muerto en el momento en que vio esa foto. De cualquier manera, se había ido, muerto. No quedaba nada más que el recuerdo de lo que solía ser. No, dijo Tomás. Su voz era tranquila. Final. No puedes volver. Hemos terminado. El divorcio es definitivo. Sigue con tu vida, Mariana. Adiós. Colgó, bloqueó su número y se quedó sentado allí en su sala, en una casa por la que había luchado para conservar, y no sintió nada. A la mañana siguiente, Tomás estaba limpiando la cochera cuando lo encontró. Un recibo en el bolsillo de una vieja chamarra, el recibo de la joyería, el collar que había planeado comprarle a Mariana para su cumpleaños. La sorpresa que nunca sucedió. Lo miró durante mucho tiempo. Luego condujo a la joyería. El mismo empleado estaba trabajando. Un chico joven con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que era demasiado brillante para las 9 de la mañana. ¿Puedo ayudarle? Tenía un collar apartado, dijo Tomás. Nunca lo recogí. Me gustaría cancelar y usar el crédito. El empleado lo buscó en la computadora. Podemos hacer crédito en la tienda. Está bien. Tomás caminó por la tienda mientras el empleado procesaba la devolución. Vitrinas llenas de anillos y relojes y cosas que brillaban bajo las luces. Cosas que la gente compraba para mostrar amor o celebrar hitos o probarse algo a sí mismos. Se detuvo en una vitrina cerca del fondo. Artículos diversos y equipo que a veces vendían. Y allí, en el estante inferior, un motor fuera de borda, nuevo de paquete. El modelo exacto que Tomás había estado viendo en línea durante meses. ¿Cuánto? Preguntó al empleado. Son 40.000 cerrados. Tope de gama. Tomás sonrió. La primera sonrisa real que había tenido en semanas. ¿Me lo llevo? Cargó el motor en su camioneta, condujo directo a la unidad de almacenamiento donde guardaba su viejo bote de pesca de aluminio. El bote no era nada especial, 20 años de antigüedad, abollado, pintura descascarándose en algunos lugares, pero era suyo. Lo había comprado usado hace 10 años con dinero de un bono. Lo había llevado a la presa de la boca cada oportunidad que tenía. Solo él, el agua, los peces y la tranquilidad. Le tomó 1 hora instalar el motor nuevo. Sus manos sabían qué hacer. Apretando tornillos, conectando cables, asegurándose de que todo estuviera firme. Cuando terminó, dio un paso atrás y lo miró. El motor brillaba plateado bajo el sol de la tarde, nuevo, potente y listo. Enganchó el bote a su camioneta, condujo a la presa, lo lanzó en la rampa pública. El agua estaba tranquila, vidriosa. El sol comenzaba a ponerse, pintando todo de dorado, naranja y rojo. Tomás arrancó el motor. Rugió a la vida, fuerte y suave. Empujó el acelerador hacia adelante y el bote cortó el agua como un cuchillo. Viento en su cara, brisa en el aire, la orilla alejándose detrás de él. Condujo hasta la mitad de la presa, mató el motor, dejó que el bote derivara. El silencio era completo. Sin sonidos de tráfico, sin voces, sin teléfonos sonando, solo agua golpeando contra el casco y pájaros llamando a la distancia. Su teléfono vibró. Tomás casi no lo revisa, pero lo sacó de su bolsillo. Otro número desconocido. Otro mensaje. Espero que hayas visto lo que publiqué. Era Rico, el de mantenimiento, el exnovio. El que había empezado todo esto enviando esa primera foto. Tomás miró el mensaje. Podía responder, podía agradecerle, podía maldecirlo, podía decir algo, pero no lo hizo.
Simplemente volvió a guardar el teléfono en su bolsillo, lanzó su línea al agua y vio el sol hundirse tras las montañas. No necesitaba responder. No necesitaba decirle nada a nadie. El mundo entero había visto lo que pasó. Las fotos se habían extendido por todas partes. La reputación de Mariana estaba destruida. La carrera de Daniel había terminado. Su aventura les había costado todo. ¿Y Tomás? Tomás tenía su casa, tenía su trabajo, tenía su bote y su motor nuevo y su vida. Había perdido a una esposa que no lo amaba, pero había conservado su dignidad, su respeto propio, su capacidad de mirarse en el espejo y saber que había hecho lo correcto. Los peces no estaban picando, pero a Tomás no le importaba. Se sentó allí en su bote mientras el cielo se volvía morado y las estrellas comenzaban a salir. El agua estaba tan quieta que parecía vidrio, como si pudiera caminar sobre ella si lo intentara. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Mariana estaba en su pequeño departamento, sola, desempleada, sin amigos, viviendo con las consecuencias de sus elecciones. En algún lugar en otro estado, Daniel estaba empezando de nuevo, tratando de reconstruir una carrera que nunca sería lo que fue, tratando de salvar una reputación que no podía ser salvada. Y en algún lugar en ese hotel, Rico probablemente estaba terminando su turno. Satisfecho de haber obtenido su venganza, de haber lastimado a la mujer que lo había lastimado hace todos esos años. Pero Tomás no pensó en ninguno de ellos. Había terminado de pensar en gente que ya no importaba. Terminado de cargar ira, dolor y traición como pesas. Recogió su línea, arrancó el motor, se dirigió de regreso a la orilla. El motor del bote ronroneaba debajo de él. Fuerte, confiable, construido para durar. Un poco como él. Pasaron 6 meses. El invierno llegó a Nuevo León. Hubo heladas en el patio. Hielo se formó en las banquetas. Tomás limpió su entrada solo. Colgó luces de Navidad solo. Pasó la víspera de Año Nuevo solo con una cerveza y un partido de fútbol americano en la televisión. No le importaba la parte de estar solo ya. Se había acostumbrado. La casa estaba tranquila, pero era suya. Las cuentas estaban pagadas. La hipoteca estaba al corriente. Su crédito era bueno. Su vida era estable. El trabajo seguía igual. Cargando camiones, manejando a la cuadrilla, lidiando con horarios de entrega y conteos de inventario. No era emocionante, pero era honesto. Se presentaba, hacía su trabajo, recibía su cheque, se iba a casa. Algunos de los tipos en la bodega habían escuchado sobre lo que pasó. Ciudad chica, infierno grande. Todos conocían a todos. No hacían preguntas, no husmeaban, solo lo trataban normal, que era exactamente lo que Tomás necesitaba. Un martes en febrero, Tomás estaba comiendo su almuerzo en su camioneta cuando vio a alguien familiar al otro lado del estacionamiento. Una mujer cargando despensa en un sedán destartalado. Delgada, con aspecto cansado, cabello recogido en una coleta desordenada, usando el uniforme de la tienda. Le tomó un segundo reconocerla. Mariana. Estaba trabajando en el supermercado, no como gerente, no en una oficina, sino como cajera, tal vez acomodadora. Uno de esos trabajos que la gente tomaba cuando necesitaba dinero rápido y no podía darse el lujo de ser exigente. Tomás la vio luchar con las bolsas. La vio dejar caer una y tener que recoger latas que rodaron debajo del coche. La vio finalmente cargar todo y quedarse allí por un momento, recargada contra el vehículo como si necesitara el apoyo. Se veía pequeña, derrotada. Nada como la mujer que solía entrar a una habitación como si fuera la dueña. Nada como la mujer que había exigido collares de 40.000 pesos y se quejaba de su vida aburrida. Una parte de Tomás sintió satisfacción. Esto era justicia. Esto era karma. Ella había tirado su matrimonio por un hombre con relojes caros y una voz suave. Ahora estaba trabajando en retail y conduciendo un coche que parecía que podría no sobrevivir el invierno. Pero otra parte de él sintió algo más. No lástima exactamente, no simpatía, solo un tipo de tristeza vacía. Habían estado casados por 13 años, habían compartido una vida,
habían hecho planes juntos, y ahora ella estaba al otro lado de un estacionamiento cargando mandado en un coche moribundo mientras él estaba sentado en su camioneta comiendo un sándwich solo. Nadie había ganado esto. Ambos simplemente habían perdido cosas diferentes. Mariana se subió a su coche, se sentó allí por un momento, luego se alejó. Ella nunca lo vio, nunca supo que él estaba mirando, simplemente salió del estacionamiento y desapareció calle abajo. Tomás terminó su almuerzo, tiró la envoltura a la basura, volvió al trabajo. Esa noche, se sentó en su cochera con el portón abierto, trabajando en el bote. Estaba restaurando los asientos, lijando madera vieja, aplicando barniz nuevo, haciendo que algo viejo se viera nuevo otra vez. Su teléfono sonó. Licenciado Gustavo, solo quería reportarme, dijo el abogado. Asegurarme de que está bien. Estoy bien. ¿Bien? ¿Bien? Gustavo hizo una pausa. Sabe, he estado haciendo esto por 30 años. He visto cientos de divorcios, miles de personas pasando por el peor momento de sus vidas. La mayoría toma malas decisiones, se ponen emocionales, dicen cosas de las que se arrepienten, hacen cosas que empeoran todo. Usted no hizo eso. Se mantuvo calmado. Documentó todo. Dejó que la evidencia hablara por sí misma. No trató de vengarse. Solo quería salir y salió. Gustavo se aclaró la garganta. Estoy orgulloso de usted, Tomás. No mucha gente maneja las cosas de la manera en que usted lo hizo. Tomás no sabía qué decir a eso. Gracias. Va a estar bien. Lo sabe, ¿verdad? Va a seguir adelante y encontrar a alguien mejor y construir una buena vida porque es un buen hombre y los buenos hombres no se quedan abajo para siempre. Después de colgar, Tomás volvió a lijar el asiento del bote. Sus manos se movían en trazos firmes y parejos de ida y vuelta, alisando las partes ásperas, quitando el daño, haciéndolo entero de nuevo. La primavera llegó eventualmente. El hielo se derritió, el pasto se puso verde, los árboles brotaron y florecieron. Tomás sacaba el bote cada fin de semana. A veces pescaba. A veces no. No importaba. Se trataba de estar en el agua, de la paz, del silencio que ya no era solitario. Una mañana de sábado en abril, estaba cargando equipo en el bote cuando su vecino se acercó. Un tipo llamado Felipe, mediados de los 50, ropa de trabajo. Habían vivido uno al lado del otro por 8 años y tal vez habían intercambiado 50 palabras en total. Buen motor, dijo Felipe. Gracias. Nuevo, lo conseguí hace unos meses. Felipe asintió, miró el bote, miró a Tomás. Escucha, sé que no es asunto mío, pero siento lo que pasó con tu esposa. Eso estuvo duro. Tomás siguió cargando equipo. ¿Está bien? No, no lo está. Pero lo manejaste con clase. Muchos tipos se hubieran vuelto locos. Tú solo mantuviste la cabeza baja y seguiste adelante. Eso requiere fuerza. Tomás miró a su vecino, a este hombre que apenas conocía pero que aparentemente había estado observando, que había visto todo pero nunca juzgó, nunca chismeó, nunca tomó partido. Aprecio eso, dijo Tomás. ¿Vas a pescar? Sí. ¿Te importa si te acompaño? No he ido a pescar en años. Mi esposa me tiene haciendo trabajo de jardín todo el fin de semana. Me vendría bien un escape. Tomás casi dijo que no. Le gustaba pescar solo. Le gustaba la soledad, pero algo lo hizo detenerse. Le hizo pensar en lo que Gustavo había dicho, los buenos hombres no se quedan abajo para siempre. Claro, dijo. Agarra una caña si tienes una. La cara de Felipe se iluminó. Dame 5 minutos. Pasaron el día en la presa. No hablaron mucho, solo pescaron. Cuando hablaron, fue sobre cosas normales, trabajo, el clima, deportes. Felipe contó algunas historias sobre sus hijos. Tomás escuchó. Fue fácil, cómodo, como reconectar con algo que había olvidado que extrañaba. Pescaron 3 lobinas y 2 mojarras. Las soltaron todas. Felipe ayudó a limpiar el bote cuando regresaron a la orilla.
Gracias por dejarme pegarme, dijo Felipe. Cuando quieras. Y Tomás lo decía en serio. Esa noche, se sentó en su porche trasero con una cerveza. El jardín necesitaba cortarse. La cerca necesitaba una mano de pintura. Los canalones probablemente necesitaban limpieza. Todos los pequeños trabajos de mantenimiento que nunca terminaban cuando eres dueño de una casa. Pero la casa era suya. Cada pulgada de ella, cada reparación, cada pago, cada decisión suya. Pensó en Mariana. Se preguntó dónde estaba, qué estaba haciendo, si estaba feliz o triste o en algún lugar intermedio. Entonces dejó de preguntarse porque ya no importaba. Ella era parte de su pasado, no de su presente, no de su futuro, solo el pasado. Tomás sacó su teléfono, abrió sus fotos, se desplazó hasta atrás a fotos de hace años. Fotos de él y Mariana de vacaciones, en fiestas, en reuniones familiares, sonriendo, tomados de la mano, viéndose felices. Miró esas fotos durante mucho tiempo. Luego las borró. Todas. Cada imagen. Años de recuerdos desaparecidos con unos pocos toques de su pulgar. No dolió. Simplemente se sintió necesario. Como limpiar un closet. Como hacer espacio para algo nuevo. Terminó su cerveza, entró, cerró la puerta y durmió mejor de lo que lo había hecho en meses. Porque había terminado de cargar el peso, terminado de vivir a la sombra de la traición, terminado de dejar que las elecciones de ella definieran su vida. Tomás Hernández tenía 41 años. Había sobrevivido a la aventura de su esposa, sobrevivido a un divorcio, sobrevivido al peor año de su vida, y había salido del otro lado todavía de pie, todavía cuerdo, todavía el mismo. Nunca la había perdonado. No en la corte, no en la memoria, nunca. Algunas cosas no podían ser perdonadas. Algunas traiciones eran demasiado profundas. Algunas heridas no sanaban, simplemente se hacían cicatriz y se convertían en parte de ti. Pero el perdón no era el punto. Seguir adelante era el punto. Construir una nueva vida era el punto. Encontrar paz era el punto. Y en una tranquila noche de primavera en San Nicolás, Nuevo León, con su casa pagada y su bote esperando en la cochera y su vida extendida frente a él como una carretera abierta, Tomás finalmente la encontró. Paz.